Muy buenas noches amigos, yo soy Manuel Alejandro en su canal Experiencias de la Vida. Un saludo muy cordial para la comunidad de Experiencias de la Vida, eh, como también para el público en general. Como siempre solicitándoles que nos apoyen con sus likes, sus me gusta, como lo quieran llamar, con sus comentarios que siempre son bien recibidos, como también sus suscripciones, que es muy importante para que este canal pueda seguir creciendo. El día de hoy les traigo la historia de una película muy galardonada en su momento, cuyo nombre es Casablanca. Así que espero que les agrade la historia, el relato sobre esta gran película, Casablanca. Como siempre, trayéndole las frases célebres o sobre las reflexiones de la vida. Acá les tengo algunas que dice así, ¿no? El tiempo es la mejor medicina para todos los males. La mitad de parecer inteligente es mantener la boca cerrada en el momento adecuado. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. El tiempo se lo lleva todo y todo lo da. Para obtener el valor total de la alegría, debes tener a alguien con quien dividirla. Es mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres. La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. La felicidad siempre viaja de incógnito. Solo después de que hayas pasado, sabemos de ella. La sonrisa es el único virus que no hace daño al alma. El mundo está lleno de pequeñas alegrías. El arte consiste en saber distinguirlas. Cuando cambias el modo en que ves las cosas que ves cambian también. La reflexión es el camino hacia la inmortalidad. La falta de reflexión, el camino hacia la muerte. Siempre se admira aquello que en realidad no se entiende. Bueno amigos, espero que les haya sido del agrado de todos ustedes esas pequeñas frases muy interesantes. Espero que esto les ayude en el transcurrir de largo caminar por la vida. Y bueno, me despido. Cuídense bastante y nos estamos viendo en el siguiente video. Casablanca es una película estadounidense de drama y romance de 1942 dirigida por Michael Curtiz. Narra un drama romántico en la ciudad marroquí de Casablanca, bajo el control del gobierno de Vichy. La película, basada en la obra teatral Everybody Comes to Rick's, Todos vienen al café de Rick, de Murray Burnett y John Allison, está protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de Rick Bland e Ingrid Bergman como Ilsa Lund. El desarrollo se centra en el conflicto de Rick entre, usando las palabras de uno de los personajes, el amor y la virtud. Rick deberá escoger entre su amada Ilsa o hacer lo correcto. Su dilema es ayudarla o no escapar de Casablanca junto a su esposo, uno de los líderes de la resistencia, para que éste pueda continuar su lucha contra los nazis. Es una de las películas mejor valoradas de la cinematografía estadounidense, ganadora de varios premios Oscar, incluyendo de Mejor Película en 1943. En su tiempo la película tenía todo para destacarse, con actores renombrados y guionistas notables. Sin embargo, ninguno de los involucrados en su producción esperaba que este pudiese ser algo fuera de lo normal. Se trataba de una de las docenas de producciones anuales de la maquinaria hollywoodiense. Casablanca tuvo un sólido inicio pero no espectacular y, sin embargo,
Fue ganando popularidad año a año y fue colocándose siempre en los primeros lugares de las listas de mejores películas. La crítica ha alabado las actuaciones carismáticas de Bogart y Bergman y la química entre ellos, así como la profundidad de las caracterizaciones, la intensidad de la dirección, el ingenio del guión y el impacto emocional de la obra en su conjunto. Casablanca se basa en la obra teatral Todos vienen al café de Rick, de Murray Burnett y Joan Allison, que nunca fue puesta en escena. Cuando el especialista en análisis literario de la Warner Brothers Stephen Carnot leyó la obra, la calificó como una tontería sofisticada. No obstante, le dio el visto bueno. Enseguida la editora encargada de los guiones, Irene Diamond, convenció al productor Al B. Wallis para que comprara los derechos por $20,000 estadounidenses de la época, el precio más alto jamás pagado por una obra teatral que no hubiese sido puesta en escena. El proyecto cinematográfico rebautizó la obra como Casablanca, quizás intentando imitar el éxito de la película de 1938 Hell. Así pues, el rodaje comenzó el 25 de mayo de 1942 y finalizó el 3 de agosto del mismo año, alcanzando un coste de producción de $1,039,000, $75,000 por encima del presupuesto. Punto 16. El costo no fue alto, pero sí superior al promedio de su tiempo. La película se rodó en estudios, excepto una secuencia en la que se muestra la llegada de Mayor Strasser, que se realizó en el aeropuerto Van Nuys. La escenografía de la calle usada para las escenas del exterior había sido construida para otra película, de Desert Zone, y tuvo que ser redecorada para los flashbacks de París. Dicho escenario permaneció en los almacenes de la Warner hasta los años 1960. El set para el café de Rick fue construido en 3 partes inconexas, por lo que no se podría determinar en trazado lo que sería su planta. De hecho, en una escena se hace pasar la cámara a través de una pared desde el área del café hacia el interior de la oficina de Rick. El fondo de la escena final, el cual muestra un avión pequeño modelo el 12 Electra Junior de la compañía Lockheed con personal caminando alrededor, fue armado usando figurantes de baja estatura y un avión de cartón dibujado a escala. Se usó humo, simulando neblina, para cubrir la apariencia poco convincente del modelo. El crítico de cine Roger Ebert calificó a Wallis como la clave del equipo creativo, por la atención que puso los detalles de producción, hasta el punto de haber insistido en tener un loro de verdad en el bar del Loro Azul, Blue Parrot Bar, en inglés. Por otra parte, la estatura de la actriz Ingrid Bergman causó algunos problemas. Sobrepasaba por casi 5 centímetros a Bogart, por lo que el director Curtis tuvo que elevar al actor sobre ladrillos o sentarlo sobre cojines en las escenas en las que aparecían juntos. Los contratiempos alcanzaron al productor Al B. Wallis cuando decidió, tras haber terminado el rodaje, que la línea final de la película sería: Lois, pienso que este es el comienzo de una bella amistad. Lois, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Bogart tuvo que ser llamado un mes después de finalizado el rodaje para doblar la frase. Más tarde se pensó en introducir una escena que mostrara a Rick y Renault junto a un destacamento de soldados franceses libres, en un barco, alistándose para incorporarse a la invasión de 1942 a África del Norte por parte de las tropas aliadas. Sin embargo, resultó muy difícil conseguir al actor Claude Rains para la filmación, y la idea fue definitivamente abandonada cuando otro productor, David Selznick, señaló que sería un error tremendo cambiar el final. Guión. La obra de teatro original se inspiró en el viaje a Europa que hizo Murray Burnett en 1938, viaje durante el cual pudo visitar Viena justo antes de la incorporación de Austria a la Alemania nazi. Murray visitó también la costa sur de Francia en la cual coexistían, no sin dificultad, asentamientos de nazis y refugiados. Los locales nocturnos de la zona inspiraron, pues, tanto el café de Rick, especialmente uno llamado Le Cap Ferrat, como el personaje de Sam, el pianista, basado en un pianista negro que Burnett vio en Juan Lespins. En la obra teatral, el personaje de Ilsa era una estadounidense llamada Lois Meredith y no encontraba a Laszlo sino hasta después de que su relación parisina con Rick había terminado. Además, en la obra de teatro el personaje de Rick era un abogado. Los primeros escritores en trabajar en el guión fueron los gemelos Epstein, Julius y Philip, quienes eliminaron el trasfondo del personaje de Rick y aumentaron los elementos de comedia. Después intervino el otro escritor reconocido en los créditos, Howard Koch, pero trabajando en paralelo y haciendo énfasis en otros aspectos, pues Koch resaltó los elementos políticos y melodramáticos. Según parece, fue el director Curtis quien favoreció las partes románticas, al insistir en que permanecieran los flashbacks sobre la época en París. Aun a pesar del gran número de escritores involucrados, la película tiene eso que Ebert describió como un guión de maravillosa unidad y consistencia.
Más tarde, Cos afirmaría que fue la tensión que hubo entre su propia visión y la de Curtis la que motivó que, sorpresivamente, estos acercamientos desparejos de alguna manera se ligaron. Y quizá eso fue debido en parte a este tira y afloja entre Curtis y yo, que le dio a la película un cierto equilibrio. Julius Epstein anotaría posteriormente que el guión contenía más maíz que el que hay en Kansas y Iowa juntos. Pero cuando el maíz funciona, no hay nada mejor. La palabra inglesa original, corn, maíz, también se refiere, en jerga, a un tipo de humor tonto, gastado, banal y sentimental. La película se topó con algunos problemas cuando Joseph Breen, miembro del cuerpo de censura de la industria hollywoodiense, el Production Code Administration, expresó su oposición a que el personaje del Capitán Renault solicitara favores sexuales a cambio de visados y a que los personajes de Rick e Ilsa hubieran dormido juntos en París. Ambos puntos, de todos modos, permanecieron de manera implícita en la versión final. Dirección. La primera opción de productor, Al Wallis, para dirigir la película fue William Wyler. Pero como no estaba disponible, Wallis decidió escoger, tras barajar varios nombres, a su amigo, el director Michael Curtiz. Curtiz era un judío migrante de origen húngaro, que había llegado a los Estados Unidos en los años 20 y que contaba entre sus familiares a refugiados provenientes de la Europa nazi. A decir de Roger Ebert, en Casablanca, muy pocas escenas son memorables en cuanto tales. Curtiz se preocupó de usar las imágenes para contar una historia más que de usarlas por sí mismas. De cualquier manera, el director tuvo poca influencia en el desarrollo de la trama. De acuerdo con Casey Robinson, Curtiz no sabía nada de nada acerca de la historia. Él veía imágenes y tú proporcionabas la historia. El crítico Andy Usaris calificó la película como la más decisiva excepción a la teoría de autor, a quien Algean Harmet replicó que casi todas las películas de la Warner Bros. Fueron una excepción a la teoría de autor. Sin embargo, otros críticos le dan mayor crédito a Curtiz. Sidney Rosenzweig, en su estudio sobre el trabajo del director, aprecia la película un ejemplo típico del modo en que Curtiz resalta los dilemas morales. Los montajes de la segunda unidad, tales como la secuencia de apertura del tren de refugiados y la que muestra la invasión de Francia, fueron dirigidos por Don Siegel. El director de fotografía fue Arthur Edison, un experimentado artista que había trabajado previamente en El Halcón Maltés y en la versión de Frankenstein del año 1931. Ingrid Bergman, en su perfil izquierdo. Una mención especial merece la fotografía de Ingrid Bergman, en la que se puso especial cuidado. Ingrid fue fotografiada casi siempre en su perfil izquierdo, perfil preferido por la propia actriz, y en muchas ocasiones se aplicaba un filtro suavizador de tipo gaussiano y con catch lights para hacer que sus ojos destellaran. Estos efectos fueron diseñados para proporcionar a su rostro una apariencia inefablemente triste, tierna y nostálgica. Se aprecian además barras de sombras cruzándose con los personajes y con el fondo. Dichas sombras, según cada caso, poseen distintos significados. Algunos muestran símbolos de encarcelamiento, el crucifijo, el símbolo de la Francia libre y hasta confusión emocional. 20. Además, la oscuridad del cine negro y la luz expresionista es usada en numerosas escenas, principalmente hacia el final de la película. Según Rosenzweig, estas luces y sombras son elementos clásicos del estilo de Curtiz, junto a la fluidez del trabajo de cámara y el uso del entorno como herramienta de encuadre. Música. La música fue escrita por Max Steiner, 1888 a 1971, compositor que había saltado a la fama por haber sido el artífice de la música de la película Lo que el viento se llevó. La canción As Time Goes By de Hermann Uffeld había sido escogida para formar parte de la obra de teatro original, y Steiner tenía previsto reemplazarla por una obra propia. Sin embargo, cuando el compositor quiso crear su propia obra para reemplazarla, se encontró con que Ingrid Bergman ya se había cortado el cabello para protagonizar su siguiente papel cinematográfico, María, en Por quién doblan las campanas, por lo que no se podían volver a rodar las escenas en las que aparecía la canción. Por otra parte, cuando se estrenó la película, la canción gozó de un resurgimiento que la situó 21 semanas en los primeros puestos de las listas de éxitos. Así que Steiner basó por completo la música de la película en dicha canción y en la Marsellesa, el himno nacional francés, transformándolos para que reflejaran diversas situaciones. De nota excepcional es el duelo de canciones, en que la Marsellesa compite, interpretada por una orquesta completa y coreada a todo pulmón por los presentes, contra un pequeño grupo de alemanes que cantan Die Wacht am Rhein, el guardia sobre el río Rin, en el piano. Originalmente se había pensado para esta secuencia maestra en la canción Or so ist el Lied,
canción de Horst Wessel, que era de facto el segundo himno nacional de la Alemania nazi, pero este se encontraba todavía bajo derechos reservados al menos en los países no aliados. Otras canciones incluidas en la película son Ira to Be You, de 1924, con letra de Gus Kahn y música de Isam Jones, Na Con Good, con música de M.K. Jerome y letra de Jacques Hall, y Cine de 1910 de Cecil McIlroy, con música de Ford Abney. En una de las escenas de flashback en París, Rick e Ilsa bailan al ritmo de Perfidia, canción del compositor chiapaneco mexicano Alberto Domínguez Borrás. Argumento. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rick Bland, Humphrey Bogart, un estadounidense cínico y amargado, expatriado por causas desconocidas, administra el local nocturno más popular de Casablanca, Marruecos, el Café de Rick. Este es un lugar exclusivo y un antro de juego que atrae una clientela variada. Gente de la Francia de Vichy, oficiales de la Alemania nazi, asilados políticos y ladrones. A pesar de que Rick asegura ser neutral en todos los campos, se revelará más tarde su participación en el tráfico ilegal de armas hacia Abisinia, que tendría como objetivo combatir la invasión italiana de 1935 y en la Guerra Civil Española del lado republicano. Una noche, un criminal menor llamado Ugarte, Peter Lorre, llega al club de Rick portando unas tales cartas de tránsito, Letters of Transit, documentos valiosos que ha conseguido tras asesinar a 2 mensajeros alemanes. Se trata de salvoconductos que permiten el libre tránsito a través de la Europa controlada por los nazis y llegar, incluso, a la neutral Lisboa, Portugal, de la cual se podía partir hacia los Estados Unidos. Por eso los documentos tienen un valor incalculable para cualquiera de los refugiados que esperan en Casablanca su oportunidad de escapar. Ugarte planea vender los salvoconductos esa noche, pero, antes, Ugarte es arrestado por la policía al mando del capitán Louis Renault, Claude Rains, un corrupto oficial de la Francia de Vichy que solo quiere complacer de todas las formas posibles a los nazis. De manera subrepticia, Ugarte deja las cartas al cuidado de Rick porque, de algún modo, debido a que tú me desprecias, eres el único en quien confío. Escena del tráiler que muestra a Paul Henry y Humphrey Bogart conversando sobre el personaje de Ingrid Bergman, Ilsa. Entretanto, la razón de la amargura de Rick llega de nuevo a su vida. Se trata de su examante, Ilsa Lund, Ingrid Bergman, quien le había abandonado en París sin dar explicaciones y quien, junto a su esposo Víctor Laszlo, Paul Henry, entra al café esa noche para comprar las cartas. Laszlo es un renombrado líder de la resistencia checa que se enfrenta a los nazis. La pareja necesita las cartas para salir hacia los Estados Unidos, desde donde podría continuar su labor. A la noche siguiente, Laszlo, sospechando que Rick tiene las cartas, se entrevista con él, pero Rick se niega a entregarle los salvoconductos, pidiéndole que le pregunte a su esposa el motivo. Es decir, solo 2 personas pueden salir, pero en este punto hay 3 personas que lo desean. El diálogo se ve interrumpido cuando oficiales nazis, bajo las órdenes de Mayor Stresse, Konrad Beit, comienza a cantar Die Wacht am Rhein, la guardia sobre el río Rin, un himno de la Alemania nazi. Enfurecido, Laszlo solicita a la banda del local que interprete la Marsellesa, el himno nacional francés hasta antes de la ocupación. Cuando el maestro de la banda busca a Rick con la mirada, este asiente. Laszlo comienza a cantar, solo al inicio, y enseguida el muy reprimido fervor patriótico se adueña de la muchedumbre y todos se unen al canto, ahogando el de los alemanes. Como represalia, Strasser manda clausurar el club. Rick sigue resentido con Ilsa, pero esa noche ella lo confronta una vez que el café ha quedado desierto. Cuando él se niega a darle los documentos, ella lo amenaza con una pistola, pero incapaz de disparar, le confiesa que sigue amándolo y le explica que cuando lo encontró por primera vez y se enamoró de él en París, pensaba que su marido había sido asesinado en un campo de concentración nazi. Pero en cuanto descubrió que Laszlo había logrado escapar, continúa ella, dejó a Rick sin explicación y regresó a su marido. Le dice que fingió haber abandonado la ciudad para evitar que Rick se quedara a buscarla y fuese capturado. Rick cambia de actitud al conocer el motivo por el cual ella se marchó de su lado y la induce a pensar que se quedará con él cuando Laszlo se vaya. Laszlo llega al café una vez que se ha ido Ilsa y le dice a Rick que se ha dado cuenta de que algo sucede entre ella y Rick. De hecho, intenta provocar que Ilsa y Rick tomen las cartas de libre tránsito, con tal de salvar la vida de ella. Como sea, la policía llega y Laszlo es arrestado bajo un cargo menor. Rick interviene y convence al capitán Renault de liberar a Laszlo, prometiéndole que lo podrá acusar ante la Gestapo por un delito mucho más serio: la posesión de las cartas. Cuando Renault le cuestiona por qué lo hace, Rick le explica que Ilsa y él partirán para Estados Unidos. Más tarde,
Lazo recibe las cartas de Rick, pero cuando Renault trata de arrestarlo, Rick traiciona a Renault, obligándolo a punta de pistola a permitir el escape. En el último momento, Rick conduce a Ilsa que aborde el avión hacia Lisboa con su marido diciéndole que si ella se queda se arrepentirá. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero pronto y para el resto de tus días. Rick había prometido a Ilsa que él escaparía con ella a Lisboa. Sin embargo, cuando la obliga a irse con su esposo, ella le reclama y éste le dice una de las frases más inolvidables de los romances en el cine: «Siempre nos quedará París». El mayor Strasser llega en su vehículo, habiendo recibido el chivatazo por parte de Renault. Pero Rick le dispara cuando trata de intervenir. Cuando la policía llega, el capitán Renault salva la vida de Rick al ordenar que capturen a los sospechosos de siempre. Recomienda que Rick deje Casablanca, sugiriéndole incluso que se una a la Francia Libre en Brazzaville, República del Congo. Ellos se alejan caminando en medio de la neblina con una de las más memorables líneas finales en la historia del cine, con Rick diciéndole al capitán: «Lois, creo que este es el principio de una hermosa amistad». Para finalizar, esperamos que les haya gustado esta breve historia. No se olviden de dejar su like, suscribirse y compartir para seguir creciendo.